lo que sería la introducción de nuestra asignatura, ¿sí? Y esta sería la presentación en sí. Bueno, un poco de objetivos que nosotros pretendemos con esta presentación serían las siguientes. El primer objetivo en este caso para nosotros sería conocer el estado actual de nuestra disciplina, que es la introducción, y también a partir de ese conocimiento, entonces también nosotros para poder eh, aplicar los modelos que vamos a visualizar o lo que vamos a trabajar durante este semestre, aplicar técnicas relacionadas a cada uno de esos modelos y aplicar los métodos de la ingeniería de requerimientos y posteriormente analizar esos requerimientos para tratar de, en este caso, simular un proyecto real de desarrollo de software. También uno de los objetivos sería aplicar los modelos y las técnicas al método de diseño. Esto, la parte de diseño lo vamos a ver después del primer parcial. Entonces, aplicar esos modelos y estas técnicas y estos métodos de diseño de sistemas de un proyecto real de software. Creo que acá no es análisis y el otro diseño. Bien, entonces, este es el contenido, parte del contenido que está planificado el día de hoy. Sería un poco con lo que es la introducción de ingeniería del software, ¿sí? Luego, hablar un poco de lo que fue la crisis del software en aquel entonces, conversar un poco sobre la problemática del desarrollo de software y cuál es la situación actual, presentar algunas definiciones sobre lo que es la ingeniería del software, ver un poco cómo se comportan los sistemas y hablar un poco sobre la arquitectura del sistema. Esta parte lo tengo que sacar, eso no incluye un ratito. No, no. Esto recién lo vamos a ver en el capítulo 7. De esto también tenemos que hablar. ¿Qué sería la siguiente, la otra presentación que viene después de esto? Ok. Entonces, automático. Ahí está. Bien, y nos vamos otra vez con presentación de diapositivas. Ok, entonces, una evolución histórica de lo que sería la ingeniería del software, todo lo que sería relacionado, lo que estaría relacionado con respecto al software en sí, lo podemos conversar desde la primera era del software, que recién empezaba a funcionar allá por los años 1950. Entonces, en aquel entonces, el software era un añadido más, lo que realmente importaba más en aquel entonces era el hardware que tenía que soportar a este software en este caso. En cuanto al trabajo con el software dicho, podemos indicar de que había poca metodología en aquel entonces, poca o nula metodología. Cada programa tenía su propio estilo de trabajo. No existían en aquel entonces los paradigmas para poder trabajar en un ambiente de ingeniería de software en este caso. Tampoco existían estándares en aquel entonces de cómo uno tendría que trabajar.
el software, lo poco que se hacía en aquel entonces, se hacía solamente software a medida. La distribución era muy limitada. Normalmente había una única persona quien se encargaba de hacer este software en este caso, y lo hacía en un lenguaje de muy bajo nivel, normalmente con ceros. Y en aquel entonces no existía prácticamente la documentación. Luego, eso fue avanzando un poco allá por 1960 más o menos, ya se un poco la era del software como un producto. En aquel entonces se empezaba a hablar eh, con sistemas que trabajaban a través de procesos distribuidos, eh, y los usuarios demandaban grandes PCs. Las computadoras antes eran gigantescas. Se habla de que tenía el tamaño de un estadio de fútbol. eh, Consumía mucha electricidad y bueno, su capacidad de procesamiento era muy limitada. Pero en aquel entonces también surgieron las redes de área local y las redes de en este caso las LAN y las WAN. Un poco ya avance en cuanto al hardware, en cuanto a los ordenadores. Eh, ¿Qué trajo con respecto a eso? El crecimiento, había un mayor crecimiento en cuanto al mercado. El software estaba a marcar cierta tendencia, y el software tenía muchos, eh, y bueno, no, era tampoco muy fácil de mantener. En la tercera era, en este caso, el hardware, al comienzo el hardware era muy costoso, y bueno, eso con la producción de los ordenadores personales, entonces comenzó a bajar su precio, y digamos que era un poco más accesible para las personas. Bueno, y en la era de 1980, 1990 más o menos, ya se habla sobre software multiusuario, sistema en tiempo real. eh, Se habla también de cambios fallos, se habla de un mantenimiento elevado y costoso. Eh, el software personal en aquel entonces era intransferible. Yo compraba el software, solamente lo podía instalar en una máquina y no lo podía instalar en otra, no le podía, en este caso, sistema operativo otra persona para que lo pueda utilizar. Llegó un punto en el cual eso era también imposible de mantener. Eso fue evolucionando en la cuarta tecnológica, y bueno, empezaron a abaratarse mucho más, inclusive el costo de los ordenadores. Ahora cualquiera tiene una computadora en su casa. Yo tengo, en casa tengo una tablet, tengo dos computadoras, tengo dos notebooks, tengo un teléfono que prácticamente es una computadora, realmente puedo muchísimas cosas. Tengo mi navegador acá, tengo mi planilla, puedo y trabajar directamente a través de la aplicación de Moodle, en este caso puedo entrar en Educa. Y bueno, es un electrodoméstico. Ahora hablamos ya de inteligencia artificial. Se trabaja con nuevos paradigmas de diseño, técnicas orientadas a objetos, herramientas case, y bueno, esto evoluciona a una velocidad extremadamente alta. Podemos ver en esto que desde 1960, bueno, acá realmente estamos en 2021 ya ahora, desde el 50 para el 2021, en este caso, pasaron 70 años. Eh, es una de las ciencias que más ha evolucionado en la historia. Si nosotros comparamos nuestra ciencia, que en este caso está relacionado a la ingeniería del software, en este caso, o al software, obviamente dicho, tiene 70 años, y no podemos compararnos con otras ingenierías, por ejemplo, que tienen miles y miles de años, ¿verdad? Entonces nosotros, en lo que sería nuestra rama de la ingeniería del software, todavía está descubriendo, ¿no?
mientras que para las otras ingenierías, por ejemplo, ese tipo de descubrimientos ya son muy maduros con nuestra ingeniería. Recordemos que los egipcios ya usaban, en este caso, el principio de ingeniería civil para construir las pirámides, por ejemplo, eso hace miles y miles de años ya. Y bueno, eso es solamente haciendo una comparación con la ingeniería civil, contra lo que sería el software, está la otra ciencia, en este caso la medicina, por ejemplo, que es una, podemos decir que es una ciencia milenaria, pues está la filosofía, las matemáticas también. Entonces son ciencias que tienen una cantidad de años, digamos, en comparación que sería nuestra ciencia, que en este caso es la ingeniería del software. Realmente el término de ingeniería de software se llegó a utilizar allá por el año 1968 más o menos. En el 68 es lo que se tiene registrado en una conferencia que organizó la OTAN en aquel entonces. Bueno, dentro de esa conferencia se utilizó el término, en este caso, de ingeniería de software. Pero como les digo, es una ciencia que empezó, digamos, en los años 50 más o menos, y eso fue evolucionando con el tiempo y va a ir evolucionando mucho mientras transcurra el tiempo en este caso. Hablamos de inteligencia artificial en estos momentos, hablamos de otros paradigmas, hablamos de ingeniería de software basada en la evidencia, estamos hablando de cosas críticas de repente cuando nos empezamos cuando empezamos a hablar de todo lo que es tecnología en nuestros tiempos. Bien, como vimos, arrancamos en el 50, eso fue más un poquitito en aquel entonces, y luego de lo que sería la crisis del software. Hablamos de la crisis del software porque, como les estuve contando, en caso, cada programa más o menos hacía el software a su manera, digamos, no existía estándares de programación, prácticamente los software no eran documentados, todos los software normalmente se entregaban fuera de tiempo, todos los software, en este caso, se disparaba al eh, y, y si se entregaba el software en aquel entonces, normalmente no cumplía con los requerimientos que fueron solicitados. Entonces hay tres pilares que la ingeniería del software siempre va a tratar de cuidar. Primero va a ser el tiempo, segundo va a ser el costo y el tercero va a ser, en este caso, la calidad. Y es un triángulo que normalmente uno ingeniero de software en algún momento tiene que tratar de equilibrar. Porque si uno quiere un software que tenga, en este caso, que cumpla con todos los requerimientos del sistema, normalmente para poder un software que tenga términos de calidad, entonces uno normalmente cuando toma un proyecto, ese proyecto tiene tiempo, tiene que tener un tiempo de inicio, un tiempo de finalización y también tiene un presupuesto definido. Entonces tenemos tiempo por un lado ya definido, tenemos costo y tenemos que cumplir con todos los requisitos de nuestro sistema. Entonces, hay veces que y este era el problema de la crisis del software, era que las estimaciones, y las estimaciones hasta ahora son difíciles de hacer. ¿Por qué? Porque nuestra ciencia realmente, como les estuve comentando, está hablando en este momento. Entonces, muchas veces el tiempo en el cual se comprometían para entregar no era el tiempo acordado. O en todo caso, si eso se disparaba, el proyecto se disparaba en el tiempo, entonces que eso también iba a implicar el costo. Ahora, si de repente te dice el cliente, no, yo quiero tiempo y algunos requerimientos,
Entonces ahí podemos hablar de que, bueno, tal vez lleguemos al tiempo, tal vez lleguemos al costo, pero la calidad del producto posiblemente no vamos a poder garantizar. Entonces, nosotros, como somos una ciencia realmente joven comparando con otras industrias, entonces podamos decir en este caso que nos estamos enfrentando a un problema difícil, a un problema especial, ¿sí? No es algo que uno lo puede tocar, no es algo que uno lo puede oler, no es algo que uno lo puede sentir. Entonces, estamos trabajando con algo que ni siquiera podemos tocar. Entonces, no estamos enfrentando a un problema difícil, estamos enfrentando a un problema especial y es un problema distinto al cual se enfrentaron otras ingenierías en esto. Esta crisis del software se destacó básicamente porque no existía una buena estimación en cuanto al tiempo de desarrollo y tampoco había una buena estimación en cuanto al costo del producto. Entonces siempre se disparaba ya sea el costo o el tiempo en el desarrollo. Y muchas veces, en aquel entonces, en la década de los 70, inclusive hasta ahora, no se cumple la productividad del software con lo que realmente exige la demanda. Entonces, el producto en este caso no le da lo que necesita al demandante. Entonces, ¿qué acarrea esto en cuanto al cliente? Esto, no va a haber ningún cliente que le va a gustar que un equipo de proyecto que se haya comprometido con él, que le iba a entregar un software que cumplimientos en un tiempo determinado, en un costo acordado. Entonces, si no cumple, entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro cliente va a estar insatisfecho, y posteriormente va a generar una desconfianza de parte del cliente. ¿Por qué? Porque no hubo un buen control de calidad. ¿No? El producto que le entregamos no corresponde a lo que nos había solicitado el cliente. Y en aquel entonces, estamos hablando de la crisis del software, y en aquel entonces prácticamente no existía el mantenimiento. Uno te entregaba el software y después vos te quedabas con eso. Y si hacer algún cambio, entonces era muy difícil de que te lo vuelvan a cambiar. Y o en todo caso, que se haya detectado ese fallo posteriormente, pero eso no implica de que realmente te lo puedan solucionar o te lo puedan sustituir por otro módulo que haga en este caso que el cliente está solicitando. Y la documentación en ese entonces no existía. Entonces, esta problemática hizo que en aquel entonces, como le estaba comentando, en la conferencia de la OTAN en 1968, entonces se reúnen en aquel entonces todos los mayores exponentes de lo que sería las personas que trabajaban con software en aquel entonces. Todos trabajaban en el Ministerio de Defensa, todos trabajaban en empresas grandes, y Hewlett Packard, inclusive hay empresas de aquel entonces que ahora ni siquiera existen, pero estas personas se reunieron en una conferencia, ¿no? Decidieron atacar esta crisis de frente para poder de alguna u otra manera tratar de satisfacer al cliente, y en este caso para que el cliente tenga más confianza en cuanto al software que va a recibir. Y bueno, entonces nació el término de lo que sería se han resuelto una gran cantidad de dificultades que fueron detectadas en aquel entonces.
entonces hace que eh, software más cerca de las personas y bueno, eh, más lejos un poco de las máquinas. Se debería tratar de esta potencia justamente para acercar el sistema a personas para que el técnico en este caso se pueda alejar un poco más del hardware. Sin embargo, hasta ahora, hasta el día de hoy, estos retos siguen pendientes. Eh, la sigue siendo un problema difícil. Eh, siempre tiene complejidad el poder integrar un sistema con otro sistema o un tipo de tecnología, integrarlo con otro tipo de tecnologías. Normalmente se utilizan interfaces para realizar integración, pero esa dificultad hasta ahora también seguimos teniendo dificultades para entender bien a los clientes y a los usuarios. Y esto cuando conversé un poco ahora en lo que sería la parte de ingeniería de requerimientos, vamos a ver un poco que esto de levantar los requerimientos es una de las tareas más complicadas que existe en nuestra labor como ingeniero de software, porque muchas veces el cliente no sabe lo que quiere y muchas veces nosotros pensamos que entendemos también al cliente y el cliente piensa que nosotros también le estamos entendiendo cuando nos están dando los requerimientos. Pasa que realmente nosotros no le entendemos bien al cliente y el cliente tampoco nos entiende bien a nosotros y llega un punto en el que existe esa diferencia de criterios en el momento en el cual uno levanta esos requerimientos. Y a causa de esa dificultad de poder levantar esos requerimientos, entonces muchos de los proyectos de software fracasan. La mayoría de los proyectos fracasan por varias razones, pero de acuerdo a los estudios que se hizo, si el trabajar con requerimientos sería trabajar con la base de una casa. Si los requerimientos son débiles, entonces el proyecto es débil. Y bueno, de acuerdo a esa actividad, el presupuesto realmente no lo va a aportar. ¿Por qué? Porque si los requerimientos son ambiguos o si los requerimientos no están relacionados o si lo entendimos mal a nuestro cliente, entonces eso va a hacer de que se estire más el tiempo y eso también después va a hacer que se estire más los costos y bueno, llega un punto en el cual eso ya o en todo caso, nosotros hacemos un software que va a servir al cliente, el cliente piensa también que el software que nosotros le entregamos le va a ser útil, pero una vez lo tenga ahí para trabajar, se da cuenta de que no le va a ayudar mucho y simplemente lo usa. En estos momentos podemos decir que el software es la red. El concepto clásico cerrado de aplicación de software ya está desapareciendo. Normalmente ahora todas las aplicaciones corren en la web. Eh, hay, esa es la tendencia. Todo software prácticamente corre en la red y hacer software a medida que corra va decayendo. Y la pregunta siempre va a ser para nosotros, ¿será que existe alguna manera de construir software de una forma más rápida, de una forma más barata, con menos estrés? Eso es lo que trataremos de descubrir. La respuesta a esta pregunta no es fácil.
Si realmente fuese fácil, ya todas las empresas estarían trabajando así. Existen en este caso algunas soluciones parciales que de alguna manera ayudan a las empresas para poder construir un software de una manera mucho más rápida. ¿Sí? Hablamos ahí de componentes de software, hablamos ahí de marcos de trabajo, hablamos ahí de equipos ágiles, hay varios ítems a tener en cuenta de alguna manera poder dar una respuesta parcial a esta pregunta en particular. Entonces, ese es el objetivo siempre, trabajar o construir software que sea un poco más rápido, más barato de construir y, bueno, con menos errores. Eh, y para ello, en el transcurso del vamos a ir hablando un poco sobre algunas metodologías que de repente nos van a ayudar a conseguir de forma parcial esto. Algunos estándares, tanto internos como externos, pueden ayudar a dar respuesta a esta pregunta y cuáles son los criterios de calidad que se tienen que tener en cuenta o cuáles son los marcos de calidad, estándares de calidad, ya sea a nivel del producto o a nivel del proceso que uno tiene que tener, con el cual uno tiene que tener que trabajar para tratar de conseguir de que nuestro producto mejore. Bueno, entonces la problemática del software, el software no solamente es el programa en sí, código fuente, sino también hablamos del software cuando uno tiene el programa, ¿sí? El modelo de construcción a través del código, los datos, de datos que van acompañando que va acompañado a este código, y también hablamos de que el desarrollo del software siempre tiene que ir acompañado de una buena documentación. En este caso sería, uno de los ejemplos sería el manual del usuario. Si estamos hablando de desarrollo de software, entonces vamos a tener que desarrollar programas que descansen sobre una buena estructura de datos y nuestro software estar muy bien documentado. ¿Documentado para qué? Para que el día de mañana otro programador, otro analista que quiera venir a trabajar en la empresa, entonces le sea mucho más fácil poder mantener este sistema. Hablamos de la problemática en el desarrollo. Sabemos que características del software, en este caso, el software es un elemento lógico, no es un elemento físico. Entonces, eso justamente hace de que no sea fácil definir el tiempo que nos va a llevar hacer una cantidad de personas, va a requerir qué infraestructura vamos a necesitar, cuánto dinero va a costar. Entonces no es algo que lo podemos tocar y dimensionar. Lo tiene que desarrollar, eso no se fabrica. El software, en este caso que uno construye, no se crea, sino que se va degradando en el tiempo. El mantenimiento de ese software suele ser complejo porque los requerimientos normalmente van cambiando y bueno, hay de repente que un requerimiento o de algún módulo del software de alguna u otra manera está siendo un poco implantada en estos tiempos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tratar de tener nuestro sistema de software al término, digamos? ¿Cuáles son los criterios de calidad que debería de tener nuestro sistema de software al utilizar esto? Entonces, en ese caso sería que el sistema que nosotros vamos a construir tiene que ser un sistema que se pueda mantener. Entonces, para que se pueda mantener, tiene el software construido en este caso tiene que estar bien documentado para que se puedan introducir esos cambios.
Entonces, si un software que no está documentado, entonces es muy difícil de mantener. Hay, si queremos que una de las características de calidad de nuestro sistema, en este caso, tenemos que dar que el software mantenible. Por otro lado, uno de los criterios de calidad del sistema que nosotros vayamos a entregar a nuestros clientes tiene que ser confiable. Eh, Debe hacer lo que se espera de él, ¿verdad? Tiene que cumplir con los requerimientos que el cliente espera del sistema y no fallar más a menudo de lo que se acordó en la especificación. Si yo en la especificación de que el sistema tiene que estar en este caso funcionando 23, 55 minutos, puedo definir eso, por ejemplo, un requerimiento no funcional dentro de la especificación de mi sistema, entonces dice que eso tiene que ser confiable, tiene que ser eficiente. En este caso, solamente tiene que utilizar los recursos necesarios y no utilizar en este caso recursos innecesarios para que pueda poder aprovechar al máximo el hardware en el cual está trabajando. Y otro de los criterios de calidad de la ingeniería del software, en este caso, perdón, la calidad del sí, sería la usabilidad del sistema. Una interfaz de usuario, una documentación sería la opción en este caso. Por un lado, la documentación le va a indicar al cliente cómo tiene que utilizar la herramienta y la interfaz, digamos, con la cual va a estar interactuando el usuario, tiene que ser amigable en este caso y tiene que ser fácil de usar. La problemática en cuanto al desarrollo del software, sigue habiendo muchos productos que han fracasado. Este fracaso normalmente se debe a una imprecisa planificación y esa imprecisa planificación del tiempo acarrea en este que las entregas de nuestro producto sean tardes y también la calidad del producto en este suele ser de dudosa calidad. Esta baja calidad y esta entrega tardía genera una insatisfacción por parte del cliente y bueno, la documentación en este caso hace que el mantenimiento sea ineficaz. Estos son algunos de los puntos que siempre uno tiene que tratar, el tiempo, el costo y la calidad la buena documentación y la calidad del producto en sí para que el cliente en este caso salga satisfecho y en última instancia que nos pueda recomendar con otro cliente para que nosotros le podamos hacer en este caso su proyecto. Entonces, nosotros como ingenieros de software tratar de actuar siempre sobre un producto que tenga buena calidad, que tenga buena productividad, un producto al cual uno pueda controlar, un producto al cual uno le pueda hacer un seguimiento y para ello tendría que utilizar algún tipo de metodología que nos pueda guiar bajo este principio de calidad, bajo este principio y bajo este principio de productividad para poder ofrecer un producto, el mejor producto en este caso a nuestros clientes. Y la única forma de con esto sería en este caso trabajando con o con los conceptos relacionados a la ingeniería del software. Actualmente la industria del software no ha acabado de salir de la fase artesanal. Se habla mucho también del software como un artesano, porque trabaja hace un producto maravilloso, pero normalmente un producto pequeño, ¿sí?
es como hacer una casa pequeñita, y uno puede solo, eh, a, con algunos conocimientos de albañilería, uno puede, digamos, hacer una casa bien linda, 2 habitaciones, una puerta, 2 ventanas, ¿sí? Pero cuando uno va a hacer un edificio, normalmente uno solo no lo puede hacer. Y sí, necesariamente va a tener que trabajar con un equipo de trabajo. Y lo mismo pasa en la ingeniería del software. Normalmente nosotros estamos acostumbrados, especialmente cuando estamos estudiando en la facultad, a sacar buenos productos, en este caso, pero productos pequeños para a prueba del profesor, o de repente nos da una pequeña página web para poder hacer, nos sale muy bonita en este caso, pero cuando hablamos de un producto grande, eso normalmente no lo vamos a poder hacer como lo hace un artesano, sino que necesariamente vamos a tener que trabajar con ciertas metodologías, siguiendo ciertos estándares, siguiendo en este caso de CAD, vamos a tener tiempo definido, vamos a tener que tener un costo definido y bueno, vamos a tener que tratar de cumplir a cabalidad con la mayoría, o tenemos que la capacidad de negociar la mayoría de los requerimientos eh, que tienen ese sistema. El otro problema que tenemos en cuanto a la situación actual es que nosotros muchas veces dedicamos muchísimo esfuerzo en arreglar lo que se hizo mal el día ayer. Entonces, siempre estamos apagando el fuego, entregamos el programa, nos llega un reporte de que hay un día en este caso, entonces tenemos que ir a emparchar otra vez eso. Entonces existe como una especie de pizza de patológica, porque nosotros hicimos estimaciones no realistas, no hicimos una buena planificación en este. Una vez entregado el producto, tenemos que ir a, en este caso, crearlo, ¿no? Esta falta de planificación y esta desorganización es lo que nos lleva a nosotros a procesos de software normalmente improvisados. Si nosotros especificamos los requerimientos del cliente, no respetamos en este caso rigurosamente esas especificaciones, siempre estamos trabajando en una empresa, en este caso como una organización reactiva, siempre estamos tratando de resolver la crisis de forma inmediata, siendo si nosotros hubiésemos hecho unos buenos requerimientos, si es que nosotros habíamos levantado los requerimientos tal cual era, si nosotros habíamos hecho unas estimaciones realistas y nosotros habríamos hecho una buena planificación del tiempo, entonces posiblemente esos criterios de calidad son tenidos en cuenta. Y no estaríamos, en este caso, trabajando como una organización reactiva, siempre tratando de apagar el incendio en este caso. Suele esta, esta falta de tiempo muchas veces por la mala estimación de que se tenga que hacer menos revisiones, acarrea que se tenga que hacer menos pruebas, acarrea que se tenga que hacer menos verificaciones de nuestro producto con el cliente, asumiendo que todo va a salir bien y entregando el producto al cliente. Luego el cliente, cuando ya el software funcionando, se da cuenta de que no está funcionando bien y bueno, tenemos que empezar a corregir los errores pasados. Entonces, esa es la, seguimos teniendo tipo de situaciones en el país y en el mundo, inclusive existen unas empresas que trabajan de forma diferente, en este caso, para cuidar, digamos, estas cuestiones
son empresas que normalmente tienen una certificación CMM o CMMI muy alta, la que trabaja en ese nivel. La mayoría de las organizaciones todavía siguen trabajando desde esta perspectiva. Entonces, si hay plazos rígidos, ¿qué es lo que hace? Se sacrifica funcionalidad y eso también hace de que haya la calidad de productos tratando de satisfacer el plan. No existe base de jugar la calidad del producto y bueno, eso puede acarrear de que el 90% de los proyectos no alcancen realmente con objetivos. Fíjense que solamente el 10% de los proyectos realmente llegan con esos criterios de entrega a tiempo, con esos criterios de buena calidad y que hayan llegado, digamos, con el presupuesto que fue definido al comienzo. El 40% de los proyectos fracasan por completo, fueron proyectos que de alguna u otra manera fueron usados, no fueron utilizados y el 29% de los proyectos no ni siquiera fueron cumplimiento. Entonces, estas son algunas de las estadísticas que tenemos que tener en cuenta para trabajar con nuestra ciencia. Entonces, teniendo en cuenta lo que estuvimos conversando, surgen algunas preguntas que tendríamos que tratar de responderlas. ¿Por qué lleva tanto tiempo terminar los programas? ¿Por qué uno no lo puede terminar rápidamente? Para responder a esta pregunta hay varios factores. Hay veces que eh, no hay personal suficiente o que del lado del organismo no tienen suficiente tiempo para brindarnos toda la información que nosotros necesitamos. O de repente son productos cuyos requerimientos van cambiando constantemente. Hay varios factores que influyen para que un no llegue a tiempo, o sea, no se llegue a terminar a tiempo. ¿Por qué es tan elevado su coste? Un software implica un coste muy elevado. Vamos a ver más adelante en cuanto a gestión de proyectos. En este caso, necesitamos en este caso cubrir muchísimos gastos. Tenemos gastos en cuanto a mantenimiento del local de la empresa, tenemos en cuanto a la luz, al agua, al teléfono, tenemos costes en cuanto al sueldo, costes en cuanto a comprar algunos certificados de calidad, tenemos costes por el cual que pagar también nosotros, la empresa tiene que pagar IVA, tenemos costes de traslado de personal a otro, de un lugar a otro. Hay varios factores que tenemos que tener en cuenta y el coste del producto no es fácil de sacar. No podemos encontrar todos los errores antes de entregar el software a nuestros clientes. Esto es una pregunta realmente válida. ¿Por qué no podemos encontrar todos los errores? Muchas veces los errores están ocultos de nosotros y lo que normalmente vemos al comienzo son los errores más frecuentes, digamos. Hay veces que también, como nosotros tenemos comprometido que tenemos que entregar en tal fecha y los tiempos no dan de que no vamos a llegar en cuanto al tiempo para poder entregar el producto a tiempo. Entonces muchas veces esa parte de calidad, de verificación, se sacrifica para tratar de llegar a tiempo. Y bueno, es un poco complicado en este caso tratar de encontrar todos los errores. Se habla de programación, de programación en este caso, donde uno tiene que probar el código antes de ponerlo en producción.
hay estrategias también para tratar de dar, digamos, respuesta a esta pregunta. Hay varias estrategias que uno puede hacer para tratar de minimizar, en todo caso, la mayor cantidad de errores que puedan aparecer en el tema. Pero errores siempre van a aparecer. ¿Por qué nos dificulta o por qué nos resulta difícil tratar el progreso conforme al desarrollo? Esto también es algo no es tan fácil de responder. Eh, realmente, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalización de un proyecto, en que realmente estamos en el proyecto, uno normalmente un seguimiento con la barra de GAN en este caso, y también utilizando otras técnicas de gestión de proyectos para ver y tratar de siempre encontrar en qué punto estamos realmente dentro del proyecto. Si no está pasando tiempo en el cual fue definido para esa actividad, o si estamos todavía atados o si estamos de repente bien con el tiempo. Son preguntas que de repente no son fáciles de responder y bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante para ver de otra manera podemos contestar. Pero siempre va a ser un poco complicado constatar realmente cuál es el punto real de en donde estamos en este momento dentro del proyecto. Como les dije, el software no es algo que nosotros podemos tocar, no es algo que nosotros podemos ver. De repente es mucho más fácil, siempre hacemos una analogía con la construcción del software, la construcción de una casa, por ejemplo, donde uno puede decir, bueno, a mi casa solo hace falta techar, ¿verdad? Uno al mirar ya sabe más o menos hasta dónde está el progreso del sistema, pero en cuanto a eso se vuelve mucho más complicado. Y bueno, para tratar de dar respuesta a este, entonces todo concluimos en el mismo punto, digamos. Siempre tenemos que tratar de trabajar dentro de un marco de calidad. Siempre tenemos que controlar el tiempo, siempre tenemos que tratar de controlar el costo, siempre tenemos que tratar de controlar la calidad para que el software tenga la menor cantidad de errores posibles. Este triángulo siempre lo tenemos que tratar de equilibrar. Siempre tenemos que hacer un control y un seguimiento realmente en qué punto está nuestro desarrollo en este momento y en lo posible de llegar con el tiempo que nosotros definimos. Si de repente vamos a saltar, necesitamos un poco más de tiempo y eso equivale a que se va a disparar un poco otra vez el coste, siempre tenemos que tratar de negociar eso con el cliente y tratar de la manera posible de que el cliente no esté insatisfecho con nuestro trabajo. En cualquier problema relacionado entonces con la informática en general, es necesario siempre considerar dos aspectos fundamentales, el hardware y el software. Las razones de los mismos son las siguientes. La existencia de permisos hace que exista una mayor independencia entre el software y dejando atrás la capacidad de construir software que explote de forma eficiente ese hardware. Hace poco, no sé si leí en presentaciones donde hablaban de que les gustaba leer un poco sobre tecnología y compañía. Me parece fantástico. Hace poco una demanda porque su hardware en este caso tiene la capacidad, digamos, para poder soportar el software, pero lo hacía a propósito en este caso. El software realmente puede, en este caso, estar con este hardware sin inconveniente, pero por otro lado, la parte de que ellos también tienen que ganar dinero. ¿Y cómo van a ganar dinero cuando la persona cambie de teléfono? Entonces llega un punto en el cual el rendimiento de ese hardware baja considerablemente con respecto a la funcionalidad de ese software. También tenemos que cuidar de la demanda muy elevada del software que resulta insatisfecha y la actividad de mejora de mantenimiento del software insatisfecha también debido a la rápida evolución del entorno. Bueno, entonces, para tratar de dar algún tipo de solución a esos problemas que conversamos,
que surgieron ya ya por 168, en la crisis del software en este caso, se puede un conjunto de pautas que tenemos que tener en cuenta, un conjunto de reglas que tenemos que tener en cuenta, un conjunto de temáticas que tenemos que tener en cuenta, un conjunto de modelos o estándares que nosotros podemos seguir de forma ordenada y registrada en nuestro proceso de desarrollo. Entonces, eh, se le llama, o de alguna u otra manera lo podemos llamar ingeniería. Entonces, ¿qué es la ingeniería del software? La ingeniería del software para nosotros hay varias definiciones de ingeniería del software, cada una de repente con un enfoque un poco diferente de acuerdo a pero básicamente todos hablan de que el software tiene que ser práctico, que tiene que estar relacionado con un conocimiento científico. Recordemos que la ingeniería evoluciona mucho, también se estudia mucho también la software. Hay papers relacionados a lo que es la ingeniería de software, es algo muy estudiado, entonces está relacionado también al conocimiento científico y también relacionado a lo que sería la producción de programas correctos, siempre tratar de desarrollar ese producto en tiempo, ¿sí? Dentro de las estimaciones del presupuesto, que sería el costo, y a la correspondiente documentación para desarrollarlo, para poder usarlo y para poder mantenerlo. Entonces, habíamos hablado de la problemática del software, que no era fácil de usar, que era difícil de ver, que no había documentación, que se disparaba, que los costos se disparaban, y bueno, la respuesta a esa problemática entonces es la ingeniería del software, donde nosotros tenemos que aplicar de forma práctica y de forma sistemática todo ese conocimiento científico que vamos a repasar, con el objetivo de nosotros poder producir programas que sean correctos, cumplan con los requerimientos de nuestros clientes, que se desarrollan en tiempo, que respete ese presupuesto, siempre bien documentados, siempre fáciles de usar y siempre fácil de mantener. Básicamente, esa es una de las definiciones o uno de los objetivos en este caso de lo que sería la ingeniería. Otro de los objetivos de la ingeniería del software es que se fundamenta también no solamente en las prácticas, sino también se fundamenta en lo que sería la computación, también se fundamenta en la aplicación, también utiliza mucho la parte de ingeniería, en este caso la parte de matemáticas principalmente, la parte administrativa, la parte de matemática, la parte de economía, la filosofía, etcétera, ¿ok? La ingeniería del software forma parte de lo que sería la ingeniería del sistema y la ingeniería del sistema. Cuando hablamos de ingeniería del sistema, estamos hablando tanto de los recursos humanos y de los materiales a través de los cuales uno se puede recolectar, almacenar, recuperar y procesar y comunicar la información con el objetivo de lograr, en este caso, una gestión eficiente de las operaciones de la organización. Es decir, ¿cuáles son los objetivos que vamos a tratar de nosotros perseguir durante todo el curso? Siempre vamos a tratar de construir un software de calidad que cumpla con los requisitos del cliente. Siempre vamos a aumentar la productividad de nuestro proceso de desarrollo. Siempre vamos a cuidar la satisfacción personal de todos aquellos stakeholders o de todas aquellas personas que estén involucradas directas o indirectamente dentro de nuestro proyecto. Siempre vamos a tratar de disminuir los costes de ejecución y los costes de almacenamiento, y en alguna u otra manera debemos de tratar de acabar con esa demanda de que a través de la ingeniería, de que los software nunca se entregan a tiempo, de que los software son de mala calidad, de que los software siempre son caros, de que los software
difíciles de usar, de que los software no están bien documentados. Entonces, siempre vamos a tratar de acabar con esas leyendas. ¿Y cómo vamos a tratar de acabar con ellas? Utilizando, en este caso, un proceso sistemático, utilizando estándares, utilizando procesos de desarrollo, respetando, en este caso, el criterio de calidad y trabajando con un marco en este caso, con un marco de calidad dentro de nuestra empresa. Vamos a tratar de salir un poco de esa fase artesanal de aquel programador que solamente trabaja solo, sino que vamos a tratar de trabajar con un grupo de personas, a tener que controlar el tiempo, vamos a tener que controlar el costo, vamos a tener que trabajar con estándares, ¿sí? Vamos a tener que cuidar el producto y también vamos a tener que cuidar el proceso de desarrollo que nosotros con el cual nosotros vamos a trabajar. Vamos a tener varios desafíos dentro de la ingeniería del software, reducir el coste, siempre tratando de mejorar la calidad. Pero vamos a tratar de aprovechar al máximo el hardware que va a soportar nuestro sistema. Siempre vamos a tratar de desarrollar nuestro producto, asegurándole al cliente que el producto tiene buena calidad, que el producto es fiable, el producto es fácil de usar. Y bueno, se habla de la imposibilidad, inclusive, que este software se use de una manera que se utilice mal. De tal manera, buscando siempre de que seamos nosotros, las personas, quienes manejemos el computador y no al revés, que la computadora nos maneje a nosotros. Eso es algo que siempre tenemos que tratar de buscar con el producto que nosotros vayamos a entregar a nuestro cliente. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Así continúo. No, profe. Ok, bien. Entonces, ingeniería de software, perspectiva de la ingeniería. ¿Quién es el ingeniero de software? Es una de las cuestiones que nosotros tenemos que manejar. Recordemos que cuando hablamos de ingeniería de software, hay ciertos vocabularios que nosotros tenemos que manejar, que es un ingeniero de software, que es un proceso de desarrollo, cuáles son las fases, qué es una fase, qué existen. Hay una que nosotros tenemos que manejar, hay un vocabulario que se espera que nosotros manejemos. Entonces, ¿quién es? Uno de los vocabularios que sí o sí tenemos que manejar es ¿quién es ingeniero? ¿Okay? Entonces, ¿quién? El ingeniero o la ingeniera de software es aquella persona que se tiene que encargar, aplicar con mucho juicio todos aquellos conocimientos de una de las ciencias, ¿sí? Que en este caso que fueron a través del estudio, a través de la experiencia y a través de la práctica, todo el conocimiento lo tienen que utilizar siempre tratando de resolver cierto tipo de necesidad de nuestro cliente en este caso. ¿Cómo lo va a resolver? Mediante el uso de diseño, mediante la construcción de algún tipo de pacto, de algún tipo de sistema, en este caso, de responder a necesidad de nuestro cliente. El ingeniero es aquella persona que aplica las técnicas basadas en fundamentos científicos para poder resolver los problemas de sus clientes. De la perspectiva de la ingeniería, cualquier ingeniería se caracteriza porque se necesitan conocimientos avanzados y multidisciplinares para construir el tipo de sistemas que la caracterizan. Entonces, acá habla también entre la diferencia entre el técnico y el ingeniero. El técnico es una persona que en este caso va a venir a trabajar nuestro producto, pero no, el sistema de software en este
sistema lo va a integrar, pero normalmente no tiene ese conocimiento, aplica, digamos, un proceso predeterminado, ¿no? Ciertos estándares que el ingeniero, en este caso, a través de sus conocimientos, multidisciplinar, en este caso, siempre va a tratar de dar y a trabajar sus marcas de calidad. En este caso, el técnico siempre va a trabajar sobre el problema y nosotros siempre vamos a tratar de trabajar el dominio de la experiencia. Para conseguir buenos resultados en calidad, en tiempo y el coste, es necesario trabajar de una forma organizada y de forma sistemática. La actividad es necesaria en el diseño, pero no es suficiente. Esa es la diferencia entre el artista y el ingeniero. El artista es una persona que normalmente tiene mucha creatividad y que te saca un producto maravilloso, pero el ingeniero en este caso tiene que conseguir ese producto de forma concienciada, tiene que utilizar los conocimientos que ha ido durante el tiempo. El ingeniero es aquella persona que va a trabajar de forma organizada, de una forma sistemática, y bueno, va a sacar el producto teniendo esas características. El ingeniero de software va a estar trabajando con gestión de proyectos, va a estar trabajando en medios, utilizando métodos ágiles. El ingeniero del software va a ser esa persona que va a estar trabajando con control de calidad. El ingeniero va a ser aquella persona que va a estar trabajando con configuración, respetando algún estándar tipo CMM, CMI, va a estar trabajando siempre pensando en reutilizar, siempre pensando en un marco de calidad, ya sea en cuanto al producto, en cuanto al proceso de desarrollo, así. Entonces va a trabajar desde esa perspectiva, utilizando todo ese conocimiento que tiene para tratar de dar solución a esa problemática en este caso. Perspectiva de la ingeniería, el común es muy importante, o la carrera de ingeniero, siempre no tenemos que no tenemos que complicarnos demasiado también. Está la ley del mínimo esfuerzo. Entre las varias opciones que nosotros detectemos, ¿sí? a un problema, siempre debemos de tratar de la más sencilla. Y en todo momento, siempre tenemos que tratar de reutilizar lo que ya hicimos anteriormente. Podemos reutilizar código, podemos reutilizar artefactos o bloques de código en este caso, y también podemos utilizar el conocimiento que tenemos de un en el siguiente. Siempre tenemos que tratar de no reinventar la rueda. Algún problema en específico y ya hubo una solución con respecto a otro programador ya lo sudó, otro programador ya lo resolvió. Entonces, no hay que reinventar, simplemente tenemos que investigar un poco y bueno, tratar de en este caso utilizar emplear los estándares en cuanto al sistema de trabajo, aprender de la experiencia, de nuestras experiencias propias y también aprender de la experiencia de los otros. Siempre tenemos que tratar de utilizar las buenas prácticas y siempre tenemos que tratar de utilizar las lecciones aprendidas y pensar en la finalidad del producto, quién lo va a usar y para qué va a ser, o sea, para qué es ese producto y quién lo va a utilizar. Bueno, como les dije, hay un montón de decisiones de lo que sería ingeniería de software. Cada libro que ustedes consultan van a encontrar. Yo consulté el de Somerville, el de la IEEE, el glosario de la IEEE, el de Bauer también. Y bueno, básicamente todos hablan de que la ingeniería de software se ocupa, por ejemplo, de construir un producto de software.
ahí hablamos otra vez de calidad y siempre va a lidiar con múltiples restricciones. ¿Cuáles son estas restricciones? Tiempo, costo y otros, en este caso, otras características como sea la facilidad de uso, la implementación. Según Ian Somerville, la software es una disciplina, ¿sí?, que comprende todos los aspectos de la producción del software desde sus etapas iniciales, arrancando con la especificación del tema hasta llegar al mantenimiento de la misma. Solo lo ve desde el punto de vista de que el software tiene que nacer, el software tiene que crecer de alguna u otra manera. En este caso, la ingeniería del software es la acción sistemática, disciplinada y cuantificable. Acá la palabra cuantificable, fíjense que sí o sí necesitamos al desarrollo, operación y mantenimiento del software, es decir, tenemos que aplicar los principios y hábitos del software. Entonces, el término de la IEEE nos indica que tenemos que trabajar de una forma sistemática, ¿sí? Tenemos que trabajar de una forma disciplinada y de alguna u otra manera nos tenemos que tratar de medir eso. Esta medición lo podemos hacer en diferentes puntos. Podemos medir muchísimas cosas dentro de la ingeniería del software. Podemos medir la cantidad de líneas de código, la cantidad de líneas de documentación. Podemos medir cuánto tiempo nos va a llevar. Podemos, en este caso, también medir cuál es el tiempo más corto que nos va a llevar a hacer trabajo, cuánto es el costo que va a tener. Y bueno, siempre se habla de parte cuantificable en ingeniería de software. Si no incluyese este término cuantificable acá de la ingeniería del software, en este caso, no podríamos hablar del término de ingeniería propiamente dicho, porque de alguna u otra manera nosotros tenemos que explicar nuestro trabajo y no podemos justificar nada que no podamos medir. Entonces, el valor lo define así: el establecimiento y uso del principio sólido de ingeniería para utilizar económicamente software confiable. Hablamos otra vez de confiabilidad y que funcione de modo eficiente en máquinas reales. Tiene que correr dentro de máquinas. Hablamos de economía, hablamos de confiabilidad en este caso. Y bueno, lo define de esta manera. Esta es una de las primeras definiciones. Fíjense que esta Bauer lo definió ya en el año 1969. Eso fue avanzando, digamos, en el tiempo, y de acuerdo a cómo fue evolucionando, entonces también estas definiciones en cierta manera fueron cambiando. La definición de software lo podemos ver también como una especie de mental. Podemos decir que es el conjunto de principios, de métodos y de técnicas para nosotros poder desarrollar y mantener un software que en este caso sea de buena calidad. Entonces siempre vamos a tratar de seguir un software que sea a bajo costo y que entreguemos en el planificado. Siempre vamos a tratar de trabajar bajo un marco de calidad. Siempre vamos a tratar de cumplir con los objetivos establecidos en el sistema para que cumpla con todos los requerimientos que han sido definidos en ese documento de definición de requerimientos, a tiempo, que cumpla con los plazos establecidos y garantizados en el establecimiento de una actividad que se va a llevar a cabo. Esto normalmente uno lo define como secuencia de actividades. Eso lo vamos a ver recién en Ingeniería de Software 3, cómo definir las actividades,
cómo definir tiempos a cada una de las actividades, cómo asignar cursos a esas actividades, cómo calcular costos para esas actividades. Y finalmente vamos a generar nuestro diagrama de tiempo ahí a través de un diagrama de Gantt. Y el bajo costo debe ser incluido tanto en el coste de desarrollo como también en el mantenimiento del mismo. Otra definición sería que ya dijimos que es una disciplina que forma parte de la informática o que forma parte de lo que sería la ciencia de la computación, que ofrece métodos, que ofrece técnicas para poder desarrollar y documentar software de calidad. Este software tiene que resolver problemas de todo tipo, se tiene que generar máquinas reales y satisface las necesidades del cliente. Esta definición que tenemos acá es básicamente una mezcla de todas las otras definiciones que ya vimos anteriormente, que lo engloba, digamos, como definición padre en este caso. Y eso integra métodos, integra herramientas, integra procesos de trabajo, siempre con un enfoque de calidad. Entonces, podemos ver la ingeniería de software como un conjunto de herramientas que utiliza ciertos métodos de trabajo, que respeta ciertos procesos y que descansa sobre un marco de calidad. En este caso, la capa de calidad, que sería la primera capa sobre la cual descansan las otras capas, es la base de cualquier proceso de ingeniería y se basa en los principios de calidad. Descansa sobre la capa de calidad. Es la capa que une la capa de la calidad con la capa de métodos y es en ese punto en el cual uno hace un desarrollo racional de la ingeniería del software respetando ciertos procesos en este caso. Dentro de esta capa de procesos, nosotros vamos a tener que trabajar con un conjunto de actividades y resultados que va a hacer a nosotros para poder construir un producto. En esta capa de métodos, que sería la capa que está entre la capa, encima de la capa de producto, este método incluye, los métodos que pueden incluir son análisis de requisitos, análisis de diseño, construcción, prueba y mantenimiento. Y esta capa de métodos es la que suele estar bastante ligada a lo que sería el proceso en sí. Y por último, allá arriba está la capa de herramientas. De alguna manera va a tratar de dar automático o semiautomático tanto al proceso de trabajo que nosotros vamos a utilizar dentro del proyecto, como también a los métodos, que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué son las herramientas case? Son herramientas que se pueden utilizar para nosotros poder automatizar, por ejemplo, actividades en gestión de proyectos. Ahí, por ejemplo, vamos a usar un Microsoft Project, por ejemplo, o podemos utilizar otras herramientas de proyectos. En los métodos técnicos utilizados en la ingeniería del software, también trabajar sobre marcos de trabajo con otras herramientas que de repente permiten generar código o de repente nos permite generar, por ejemplo, un modelo de una base de datos. Vamos a hablar también de las 4P de la ingeniería del software, que en este caso siempre va a trabajar dentro de un marco de procesos. Estos procesos van a, en este caso, trabajar, las personas van a utilizar estos procesos. También la ingeniería del software va utilizando las buenas técnicas, va a poder, en este caso, poder controlar el proyecto y finalmente a través de este proceso y a través de estas personas obtener un producto. Esto sería en este caso el enfoque del proyecto de un software donde vamos a tener un programa con algoritmos, con estructura de datos,
estos algoritmos de estructura de datos eh, van a generar unos productos de software que tienen que ser controlados a través del sistema de gestión de proyectos. Entonces, para nosotros, solo el software con principio de ingeniería puede tener sistemáticamente calidad, fiabilidad, economía y eficiencia. El proceso de software debe realizarse con una serie de normas y con una serie de adelante vamos a tratar dentro de este curso. Eso lo podemos llamar ingeniería de software. ¿Y por qué es importante la ingeniería de software? Tanto la ingeniería de software requiere la gestión de proyectos para que se pueda desarrollar una aplicación en el plazo previsto con el presupuesto establecido para entera satisfacción del cliente. Acá hablo hace referencia a lo que fue la compañía Netscape, que era una compañía que trabajaba con navegadores en este caso. Netscape en aquel entonces estaba en lo que se llamaba la guerra de los navegadores, estaba compitiendo contra Internet Explorer y con otros navegadores en este caso. No hizo una buena proyección del tiempo, no hizo una buena proyección en cuanto al costo que le iba a tener, y bueno, esto hizo que se disparara el tiempo y bueno, que los otros navegadores tomaran la iniciativa. La empresa finalmente tuvo que dar un paso al costado y lo que hizo fue entonces, después de haber perdido esta guerra, porque se dio en el tiempo y en el costo y los otros ya tenían otras funcionalidades en este caso, lo que hizo fue abrir su código fuente y bueno, ahí entraron otros programadores y de ahí nació lo que hoy conocemos como este navegador Mozilla, cuyo código fuente está en el código de Netscape en este caso. Netscape no cuidó, no tuvo una buena gestión de proyectos, no entregó el producto en el plazo previsto, se centró en cuanto a presupuesto y bueno, finalmente tuvo que tirar la toalla y algunos consejos para el curso en este caso. Siempre tenemos que ir, no quedarnos atrás. Si es posible, para todos los que puedan asistir a clases, no todo lo que está en la diapositiva o no todo está en los libros. Tienen que ser curiosos, traten de pensar siempre por adelantado. No hay que ir directamente al siempre hay que tratar de con un sistema que sea disciplinado, siguiendo ciertos métodos en este caso y entender el problema, diseñar el problema y en última instancia codificar la solución propuesta. Es posible antes probar. Con el diseño más que depurar el programa y nunca complicar. De la cantidad de soluciones posibles, siempre elegir la solución que, digamos, sea más fácil. Recuerden que es fácil crear algo, pero lo difícil consiste en desarrollar algo que resulte verdaderamente sencillo. Esto es simplemente un ejercicio de diagnóstico y la situación que plantea es la siguiente. Se supone que va a desarrollar una aplicación relativa a la gestión de pedidos de una empresa. En este caso, el cliente no tiene todavía muy claro qué es lo que quiere. Además, el personal va a utilizar una tecnología que le resulta completamente nueva. O sea,
El personal estaba acostumbrado a trabajar con una tecnología y ahora le están, en este caso, facilitando otro tipo de tecnología. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el plan que implementa en esta situación y por qué lo haría? ¿Qué factores tendría en cuenta a la hora de resolver el trabajo? Y teniendo en cuenta que el desarrollo informático para resolver el problema anterior lo realiza una única persona, entonces considera que eso es factible y considera que eso es apropiado. Esto es solamente un ejercicio mental que les pido después lo hagan. Y bueno, ¿qué hacemos con la ingeniería del software? Producir software de calidad. Siempre vamos a tratar de reutilizar la experiencia acumulada en proyectos anteriores. Siempre vamos a tener un mayor énfasis en adoptar las mejores prácticas que son reconocidas por la industria y tratar de incorporarlas a nuestro proceso de desarrollo. En lo posible tenemos que tratar de pasar de ser esa persona aislada que trabaja solo como un artesano pero que obtiene buenos resultados a trabajar como un ingeniero que respete las mejores prácticas, que utilice la experiencia acumulada en este caso, que pueda trabajar en un marco de desarrollo. Siempre tenemos que tratar de apuntar, de trabajar ahí. Entonces, con eso vamos a tratar de mejorar los procesos de desarrollo de software para obtener como resultado unos mejores productos de software. Bueno, acá hay un pequeño ejercicio. No sé si tienes alguna pregunta hasta acá. Profe, ¿esa presentación vos vas a alzar después o ya está? Porque yo no No, lo encontré. hago dentro de un ratito. Lo hago dentro de un ratito, ¿sí? Todavía no subí. Si esa es tu pregunta, todavía no la subí. No entiendo, No, que profe. ¿Puede todavía no lo repetir lo que subí en el dijiste? curso. Ah, bueno, profe. Gracias. Bueno, recopilando un poco, este es lo que con el cual vamos a trabajar. Vamos a tratar de trabajar de una forma sistemática. Vamos a tratar de trabajar teniendo en cuenta ciertos estándares, ciertos procesos de trabajo, ciertos procesos de desarrollo. Vamos a ir viendo las diferentes etapas. Nosotros vamos a avanzar después a lo que sería ingeniería de requerimientos. Luego vamos a ver ciclos de vida, vamos a ver diferentes tipos de ciclos de vida, diferentes modelos también con los cuales nosotros podemos trabajar, modelo en cascada, modelo en B, modelo iterativo incremental, los RUT. Vamos a ver otros modelos de trabajo, métodos ágiles, Scrum, String Programming. Después vamos a ver otras metodologías de diseño, vamos a ver orientación a objetos, de diseño orientado a objetos, diagrama de clases, secuencia, comunicación, despliegue, diagrama de estado, diagrama de actividades, diagrama de casos de uso, diagrama de paquetes, diagrama de componentes. Y bueno, vamos a ir, digamos, con el transcurso de lo que sería en este caso, en el transcurso del semestre, vamos a ir viendo un poco lo que estuvimos comentando en esta clase, cómo trabajar en un ambiente este, de desarrollo respetando estándares, respetando ciertas metodologías, siempre tratando de que el producto que se espera conseguir trabaje en un marco de calidad, siempre tratando de que el software tenga la menor cantidad de errores posibles, siempre tratando de conseguir la mejor aproximación en cuanto al tiempo que nos va a llevar desarrollar el producto, en cuanto al costo que va a tener el producto también. Y bueno, de eso vamos a conversar en otros
en otras presentaciones. Está bien, profe. Bueno, según nuestra planificación de hoy, a ver, creo que todavía ya pasé la guía didáctica, creo que hoy tenía que hablar también sobre, a ver, eso es, guía didáctica, ingeniería de software 1. Hoy también, esta presentación también hoy lo voy a subir, que sería la guía didáctica. A ver, se puede ver un documento en PDF acá, ¿sí? No, No, ahora sí. ahora sí. Bueno, Ahora esto, sí, ok, esto también lo voy a subir. En el curso, para la presentación, y hoy, si mal no recuerdo, tengo que hablar también sobre el cuerpo de conocimientos. Entonces, todos estos son los temas que va a incluir, ¿eh? Todo esto de tenemos que hablar durante el semestre. La otra vez hablamos sobre la presentación de la asignatura. Acá está, sí, tenemos que hablar sobre el cuerpo de conocimiento de la ingeniería del software. Ok, entonces, curso escritorio, ingeniería de software 1. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es el cuerpo de conocimientos, que es la guía del software, que en este caso es lo que rige cuáles son los conocimientos básicos
¿qué tiene que tener en este caso un ingeniero de software o qué se espera que maneje en este caso un ingeniero de software a lo largo de su carrera? Entonces, esta es la guía de conocimientos SOCBOC en este caso, que es una guía que lo publicó la IEEE y que de cierta manera acredita nuestra profesión de ingeniero de software. Es la IEEE, que es el Instituto de Electricidad y Electromecánica, eh, en este caso es una asociación que da esta acreditación en Estados Unidos a los ingenieros de software y es el que se encarga de publicar junto con otras empresas, eh, en este caso, esta guía de conocimiento. Eh, Dentro de este cuerpo de conocimiento se recopilan los esfuerzos que se tienen que realizar eh, y se plasmaron en esta guía lo que sería como un compendio de conocimientos que están asociados a la disciplina de la ingeniería del software. Estos conocimientos que fueron compilados por estos diferentes autores que ustedes ven acá, por la Sociedad con la IEEE, Construct, Rational y las otras empresas que participaron en cuanto a, a la construcción de esta guía. Entonces, son los que nos guían el camino a nosotros de cómo tenemos que trabajar como ingenieros de software en este caso. Entonces siempre con esto lo que nosotros vamos a pretender siempre es tener en cuenta cuáles son estos cuerpos de conocimiento. Lo que nos muestra la guía es una visión genérica de cómo se tiene que comportar nuestra disciplina y también siempre de alguna u otra manera, va a buscar mostrarnos cuáles son las diferencias que existen entre nuestra disciplina con otras disciplinas y bueno, sirve también para certificar nuestro trabajo como ingeniero de software. Entonces, los objetivos es promover una visión consciente del mundo de la ingeniería del software, clarificar el papel y delimitar las fronteras de la ingeniería del software con respecto a las otras disciplinas asociadas, que serían la ciencia de la computación, la parte de gestión de proyectos, la parte de ingeniería de computadoras, matemáticas, definir cuáles serían los contenidos de la disciplina, promover acceso a los contenidos del cuerpo del conocimiento y proveer las bases para desarrollar planes de estudios o materiales para certificaciones individuales. Un poco ya estuvimos conversando. El cuerpo de conocimiento realmente está distribuido de la siguiente manera. Por un lado está lo que sería la parte de requisitos o requerimientos. Acá podemos hablar de una subingeniería que sería la parte de ingeniería de requerimientos. Luego podemos hablar también sobre la parte de diseño propiamente dicho. Luego pasamos a la construcción, a la prueba y al mantenimiento. Esto sería el ciclo de vida básico de un proyecto. Lo que sería requerimientos, análisis de requerimientos, diseño, construcción del software propiamente dicho, probar el software y luego, una vez que el software ya está funcionando, trabajar en su mantenimiento. Dentro de los requisitos, acá encontramos dentro del cuerpo de conocimiento que conforman los requisitos, en este caso podemos hablar de los fundamentos, de los requisitos podemos hablar de los procesos que podemos seguir en cuanto a la obtención de estos requerimientos, podemos hablar de lo que sería la licitación o la obtención de requerimientos, podemos hablar sobre el análisis que se hace sobre esos requerimientos, podemos hablar sobre las especificaciones, en este caso, que se hacen sobre estos requerimientos, podemos hablar sobre la validación de estos requerimientos que lo hacemos con nuestros
con nuestro cliente, porque la validación se hace con el cliente. Y también podemos hablar de algunas consideraciones prácticas que tenemos que tener en cuenta en el momento de trabajar con requisitos. Luego, en el área de diseño, podemos hablar sobre los fundamentos del diseño, cuáles son los aspectos claves que tenemos que tener en cuenta en cuanto al diseño, cuáles son las estructuras y la arquitectura de software que tenemos que tener en cuenta de acuerdo al producto que queremos conseguir. Tenemos que hacer un análisis y evaluación también de la calidad del diseño con el cual estamos trabajando y conocer obviamente las notaciones relacionadas al diseño de nuestro producto. Básicamente en ingeniería de software 1 vamos a trabajar en estos dos. Acá vamos a llegar. En ingeniería de software vamos a hablar un poco sobre construcción, que sería la parte de codificación, en este caso sobre los fundamentos que tenemos que tener en cuenta, sobre las buenas prácticas que tenemos que tener en cuenta, sobre cómo podemos gestionar la construcción del producto, software en este caso, y las consideraciones prácticas que tenemos que seguir. En cuanto a las pruebas que se hace al código en sí, vamos a ver sobre los fundamentos, los niveles de las pruebas, los niveles técnicos, las mediciones relacionadas a las pruebas y los diferentes procesos que se pueden seguir relacionados a pruebas en este caso. Y en cuanto al mantenimiento, cuando el software ya está funcionando, vamos a hablar sobre los fundamentos del mantenimiento, varios aspectos claves, la parte de reutilización, por ejemplo, que hay de reingeniería, por ejemplo, que hay que tener en cuenta en cuanto al mantenimiento, cuáles son los procesos también que se tiene que hacer para realizar un mantenimiento y cuáles son algunas de las técnicas. Básicamente, ingeniería de software 2 estaría incluyendo construcción, prueba, mantenimiento, gestión de la configuración también, lo que sería la parte de versionamiento del software. Dentro de gestión de la configuración está la parte de gestión de procesos, identificación de la configuración, control de la configuración, contabilidad del estado, auditoría de la configuración y gestión de entregas y versiones. Esto incluiría lo que sería el cuerpo de conocimiento de gestión de configuración. Gestión de la ingeniería también. Una introducción nada más en ingeniería de software 2, donde se conversa sobre lo que es la definición del alcance, planificación, realización de proyectos, revisión y evaluación, cierre y medidas en la ingeniería de software. En este caso, esto ya es ingeniería de software 3, procesos también, ingeniería de software 3, herramientas y métodos. Esto va paralelo a todo esto, sería transversal a esto, y calidad también sería transversal a todo lo que, a todos los otros cuerpos de conocimiento. Entonces, la herramienta de software para requisitos, para diseño, para construcción, gestión de la configuración, procesos de calidad, problemas varios, métodos de desarrollo, heurísticos, fórmulas prototipados. Y en cuanto a los marcos de calidad, fundamentos, la parte de procesos de gestión de la calidad y las consideraciones prácticas. Nosotros, ahora en Ingeniería de Software 1, solamente vamos a abordar lo que sería el cuerpo de conocimiento del software, estos dos cuerpos de conocimiento. En Ingeniería de Software 2 estaríamos en construcción, prueba, mantenimiento, gestión de la configuración. Estos 4 se abordaría ahí. Y en Ingeniería de Software 3 se abordaría estos 4 de acá, que en cierta forma estos dos están incluidos en cada uno de las otras, o están relacionadas con los otros cuerpos de conocimiento. Entonces, el cuerpo de conocimiento del software, acá podemos indicar que esta parte del software
registro, diseño, construcción, prueba y mantenimiento corresponde a la fase del proceso de desarrollo de software. ¿Ok? Y cuando entremos a hablar sobre el proceso de desarrollo de software, vamos a conversar en cierta manera sobre esta parte. En cuanto a gestión de la configuración, gestión de la ingeniería, proceso, herramientas y calidad, entonces vamos a hablar de estos cuerpos de conocimientos, pero desde una perspectiva de la ingeniería del software. Y bueno, estos son los así desglosados de qué es lo que vamos a hablar. Podemos hablar entonces de las fases de proceso de desarrollo, donde vamos a trabajar con requisitos y diseños, construcción no, prueba no, mantenimiento no en este semestre. Desde la perspectiva de la ingeniería, gestión de la configuración o gestión del producto, en este caso, ingeniería de software 2, gestión de la ingeniería, que sería la parte de gestión de proyectos, ingeniería de software 3, procesos de ingeniería, orientación al proceso, ingeniería de software 3, herramientas y métodos, tecnologías y soporte. Eso va de alguna manera transversal al requisito, diseño, construcción, prueba, mantenimiento, gestión de la configuración y gestión de la ingeniería. Y las herramientas y métodos, en este caso, también va calidad también va transversal a cada uno de estos cuerpos de conocimiento. En la próxima clase vamos a hablar sobre requisitos, donde vamos a hablar sobre términos de licitación, vamos a hablar sobre términos de análisis, vamos a hablar sobre especificación, vamos a hablar sobre validación de requisitos. En la industria del software existe el consenso en que los proyectos de ingeniería de software son muy vulnerables cuando estas actividades se realizan de forma pobre. Entonces hay que tratar siempre de seguir las recomendaciones de este cuerpo de conocimiento que sería el SORBOT para tratar de obtener el producto deseado en este caso. Los requisitos de software expresan las necesidades y restricciones que debe satisfacer el producto para construir la solución al problema real. Sobre esto hablamos en la próxima clase. En cuanto al diseño, que viene después del requerimiento, y sobre el diseño ya vamos a trabajar después de volver del primer parcial. El diseño se basa consiste en este caso en analizar los requerimientos que obtuvimos en la fase anterior para nosotros, a partir de esos requerimientos, poder producir la descripción de la estructura interna del software que nos va a servir más adelante una base para poder construir nuestro sistema. Cuando trabajemos con diseño, entonces vamos a el resultado debe describir una arquitectura, cómo está descompuesto y organizado los materiales e interfaces que existen entre dichos componentes. Y los componentes con el nivel de detalle adecuado, o sea, con el nivel de granularidad, en este caso adecuado, para poder construirlos en la etapa de construcción. Cuando pasemos a la etapa de construcción, como les digo, esta parte de código de compañía lo vamos a tocar en ingeniería de software 2 recién. Se refiere a la creación detallada de software mediante la combinación de codificación, verificación, haciendo del producto en sí, haciendo pruebas unitarias, realizando pruebas de integración y realizando depuración a nivel de código. En cuanto a las pruebas, sirve para evaluar la calidad de un producto o para poder manejarlo, siempre tratando de identificar dónde están los defectos y también dónde están los problemas dentro del código. Las pruebas consisten en la verificación dinámica del comportamiento real de un programa frente a lo que uno espera realmente que haga el sistema con un conjunto de casos finitos de prueba. Vamos a ver también más adelante cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para poder diseñar un caso de prueba
y por lo menos para poder hacer la mayor cantidad de pruebas posible o por lo menos las más importantes para comprobar el producto. Es imposible, matemáticamente hablando, probar todo el sistema, pero lo que uno hace normalmente es buscar cuáles serían los errores más críticos y sobre eso, entonces, sobre esa clasificación, uno va eh, diseñando esos casos de prueba y posteriormente probando su sistema. En cuanto al mantenimiento, esta área es cuando el software está funcionando. Todo producto de software, después de su despliegue o después de su entrega, está destinado a cambiar y está destinado a evolucionar. Este cambio puede ser un cambio que viene a pedido de nuestro cliente o puede ser un cambio que, por ejemplo, el Estado nos exige que nosotros hagamos al producto software, o puede ser un cambio que nosotros mismos como desarrolladores le agregamos para que tenga un mejor rendimiento, por ejemplo, en nuestro sistema. Algunas causas de los cambios son defectos descubiertos durante su uso, cambios en el entorno operativo y nuevos requisitos. El cuerpo de conocimiento del software, en este caso, esta área se refiere a las actividades requeridas para proveer un adecuado soporte al software, ya sea antes o después del despliegue o de su entrega. En la gestión de la configuración, de esto vamos a hablar en Ingeniería Software 2, es la disciplina de identificar la configuración del sistema en distintos momentos en el tiempo con el fin de controlar sistemáticamente cambios y mantener la integridad y la trazabilidad, en este caso, de los requerimientos. Una configuración de un sistema es una colección de versiones específicas de sus elementos. A esos elementos se los suele llamar ítems de configuración, que tienen que estar combinados de acuerdo a ciertos procedimientos de construcción adecuados para poder cumplir con los propósitos que nosotros estamos buscando. Cuando llegue cuando termine Ingeniería de Software 2, vamos a trabajar posiblemente con un sistema de gestión de versiones, con Git posiblemente, utilizando GitHub o Bitbucket posiblemente. Y bueno, a partir de ahí vamos a tratar de ponerle las versiones a nosotros, vamos a enviar eso hacia ese servidor, digamos, y vamos a ir agregándole los cambios y vamos a ver cómo recuperar otra vez los códigos desde ese servidor, cómo podemos, en todo caso también, eso utilizar otra vez desde nuestra máquina. Sí. Hola. Sí, tengo una consulta. Sí. La clase pasada dijiste que este semestre íbamos a hacer desarrollar proyectos en grupo. En ese caso, ¿no sería bueno utilizar ya Git en este semestre? El Git se puede hacer también para la parte de documentación, ¿verdad? Para ir recordando los cambios que se hacen en la documentación en sí. Pero la parte de codificación en sí recién viene para Ingeniería de Software 2. Ya, porque ves que dijiste la vez pasada que íbamos a hacer o sea, este semestre íbamos a hacer proyectos en grupo. Y, o sea, por ejemplo, yo en mi grupo puedo utilizar eso para optimizar más el trabajo. Sí, podés usar. Nosotros lo vamos a usar una plantilla que es la IEEE 830 para lo que sería un SRS, era un documento de especificación de requerimientos. Y esa va a ser una plantilla que nosotros vamos a utilizar. Y de acuerdo a cómo avancemos dentro de esta plantilla, vamos a tener que definir cuál es la arquitectura que vamos a usar, cuál es el propósito del sistema, cuál es el alcance del sistema, los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales, los requerimientos del cliente, los requerimientos del producto. Vamos a ir cargando dentro de esa plantilla. De acuerdo a esos requerimientos, vamos a hacer el diseño. Y el diseño va a ser casos de uso, especificación de casos de uso, diseño de diagrama de secuencia, de comunicación, de nuestro diagrama de clase, de nuestro diagrama de estado,
nuestro diagrama de componentes, de despliegue, y básicamente hasta ahí es donde vamos a llegar en este semestre. Nos vamos a codificar, por ejemplo, este semestre, porque no incluye dentro de lo que tenemos que desarrollar en nuestra asignatura. Ya entiendo. Sí, se puede hacer también. Vos sabés que nosotros definimos que el software en sí no es solamente código, sino que también uno puede mandar en sistema de gestión de versiones, por ejemplo, una imagen, puede enviar, por ejemplo, el documento en Word, puede enviar, por ejemplo, un documento en Excel, un documento en TXT, por ejemplo, que puede ser la configuración del sistema propiamente dicho. Todo eso se puede enviar en sistema de gestión de versiones. Pero código en sí, eso ya sea utilizando líneas de comandos o utilizando el Git que trae incluido en el NetBeans, por ejemplo, o en Eclipse, por ejemplo, todavía no vamos a entrar hasta ahí. Pero sí el trabajo se puede hacer ya en equipo de trabajo, donde se van a buscar los requerimientos, donde se clasifican los requerimientos, donde se analizan los requerimientos, donde se hace una verificación de esos requerimientos con el cliente. Ese tipo ya de trabajo ya lo pueden hacer en equipo. Puede utilizar también otras herramientas que no necesariamente sean Git para poder, digamos, trabajar en equipo sobre plantilla. Se puede, por ejemplo, esa misma plantilla subir en un documento en el Drive, por ejemplo, y a partir de ahí entonces empiezan a editar entre todos ahí y el Drive genera un sistema de control de versiones también. No sé si alguna vez usaron el Drive con sistema de gestión de versiones, pero eso te permite hacer. Entonces uno puede ver en este momento Google Drive. Con el Google Drive todavía. Entonces yo puedo ver qué parte del trabajo hizo Tobias, qué parte del trabajo hizo Rodrigo, por ejemplo, o qué parte del trabajo hizo compañera en este caso. Uno puede hacer ese seguimiento en el Drive sin ningún problema. Y te recupera tal versión que vos quieras recuperar, te lo recupera tal cual como está. Uno puede recuperar la versión antepenúltima o la primera versión o la última versión inclusive. Todas las versiones te lo va guardando. Pero se puede usar, Interesante. sí, se puede usar por ejemplo, descargar el Git para usarlo con un control de versiones que no trae integrado, digamos, dentro de lo que sería el tema de trabajo y hacer el push ahí a en este caso a un servidor que esté en la red y se va guardando los cambios que están en ese documento. Eso se puede hacer sin ningún problema también. O sea, no, de que se puede hacer, se puede hacer. Lo que normalmente se hace en cuanto al código, ¿verdad? Pero no solamente el código, toda la documentación también tiene que estar dentro de ese repositorio todavía. Dale, profesor. Yo creí más que este semestre ya vamos a tocar ya, pero entonces recién el próximo semestre que vamos a estar directamente con código. El próximo sería tomar el proyecto que ustedes hicieron, ¿verdad? En cuanto a la documentación y al diseño y decir, bueno, acá para poder ingresar al sistema, el usuario administrador tiene que introducir su nombre y su clave y de acuerdo al nivel de acceso tiene que tener acceso a tal nivel. Entonces, introduce su código, introduce su nombre y a través del nivel de acceso que anteriormente ya alguien le puso ahí, entonces puede ver cierta parte del sistema. O que un cliente ingrese con su usuario y su contraseña y haga lo que dice los requerimientos que tenga acá.
Y ahí tienen que estar todos los campos que ustedes definieron, tienen que estar en cuanto a la implementación. Todos los controles de seguridad que ustedes definieron, tienen que reflejar, tienen que controlar eso el sistema. Pero eso en ingeniería de software 2 recién. No entra todavía para ahora. Está, profe. Okay. Entonces, ingeniería de software 2 esto, proceso de ingeniería de software 3 ya. Se refiere a la definición, implementación, evaluación, medición, gestión de cambio, mejora de los procesos del ciclo de vida, engloba aspectos con fuerte impacto en la industria, madurez en la organización, se habla de certificación CMM, CMMI, SPACE, se habla de mejora de procesos, se habla de ingeniería de procesos también, en el área de conocimiento de herramientas y métodos. Hablamos de herramientas basadas en computador. Estas herramientas no, son transversales. Hay herramientas para manejar, en este caso, para manejar requerimientos, hay herramientas para manejar análisis, diseño, hay herramientas para nuestra implementación. En este caso, si vamos a codificar con Java, podemos usar Netty, podemos usar Eclipse, podemos usar otras herramientas. Si vamos a hacer diseño, podemos utilizar, por ejemplo, Visual Padding, podemos utilizar otras herramientas de diseño, podemos utilizar herramientas de diseño para nuestra base de datos, podemos utilizar herramientas de diseño para diseñar interfaces, la pantalla de un computador, cómo se vería eso, buscar por lo menos eso. Entonces, para tener una idea, las herramientas van a existir siempre. El Git, por ejemplo, es una herramienta también que podemos usar. Bueno, existen un montón de herramientas que vamos a mirar un poco: OpenPro, Microsoft Project, Chat Pro. Entonces, hay varias herramientas. Y la calidad, que esto es transversal también, el área que se abordan las técnicas estáticas para alcanzar la calidad, las técnicas dinámicas, ejecutar el software, parte de las pruebas. Este campo también ha tenido un fuerte desarrollo en la industria. Se habla de aseguramiento de calidad, se habla de verificación del producto, se habla de validación del producto con el cliente y también se habla de auditorías de calidad. Disciplinas relacionadas a la ingeniería del software, ingeniería de computadoras, ciencia de la computación, gestión matemática, gestión de proyectos, gestión de calidad, ergonomía o facilidad del uso del software, ingeniería de sistemas, ingeniería de información. Todo esto cubre lo que sería el cuerpo de conocimiento de la ingeniería del software, lo que sería el softbox, y como les comenté, el softbox es el que define, en este caso, cuáles son los conocimientos que tiene, define y certifica también los conocimientos que debe tener un ingeniero de software. Lo que nos dice es, esto es lo que se tiene que hacer, y estas son los fundamentos que se tienen que manejar. Estas son las técnicas que tienen que manejar, pero no te va a decir cómo lo vas a tener que hacer. Entonces, te dice el qué, pero realmente no te va a decir el cómo. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No, profe. Ok. Rodrigo. Julio. ¿Todo bien, bro? Ok. Ajá. Mira, voy a ver ahora para subir estas dos presentaciones, la guía didáctica, y voy a ver un poco a ver si puedo preparar un pequeño test por lo menos ahora, o en todo caso voy a preparar un test al final ya para tipo un pre-examen, ¿verdad? Que ustedes lo pueden tener para ir, digamos, probando con esos conocimientos. Entonces, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá, y cualquier consulta, también va a haber un foro de consultas y respuestas en el curso, y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. ¿Está bien?
Está bien, bro. Genial. Entonces voy a dejar de grabar y nos vemos en la próxima clase.